Estamos con Sara Urizar, la early adopter del país en cuanto a coronavirus. Ella me ha estado hablando de esto desde el 5 de febrero, si no antes, cuando CEOs de todo el mundo, líderes mundiales, el alcalde de Quito todavía estaba hablando del carril express. Sara ya me hablaba del COVID-19. Sara, bienvenida. Que después de 2 semanas de cuarentena aquí en Quito, Ecuador, ¿qué se te viene a la cabeza respecto al tema del momento? Hola Pablo. Se me vienen a la cabeza un montón de cosas. Así como tú dices, he estado un poco ansiosa de este virus desde hace algún tiempo, incluso antes de que sea evidentemente un problema. Y ahora en cuarentena estoy un poco abrumada. En algún punto creo que mi objetivo era un poco convencer a la gente que era un problema y que había que tomar alguna acción. Y ahora que ya se ha tomado la acción, como que me siento un poco abrumada o frustrada de no poder visualizar el futuro. ¿Sí? Lees a expertos o escuchas en las noticias que va a ser largo. Hay muchas teorías de cómo lo vamos a llevar, pero sí, sigo sin poder visualizar cómo va a ser, cómo van a ser estos siguientes 6, 7 meses, un año. Vamos a estar encerrados, qué va a pasar con la economía. Entonces, sobre todo me siento abrumada. Sí, creo que todos están abrumados. Y lo que debemos esperar, especialmente si dura tanto, en mi opinión, es que lo abrumado que está una persona no sea lo suficiente como para que pierda el control, ¿no? Imagínate, las personas empiezan a alocarse, empiezan a llorar, a gritar, tal vez salen a las calles, ¿eh? Tal vez la CONAIE sale ahí a protestar por el virus. Porque acuérdate que cuando empezó esto, Yacu Pérez andaba diciendo que esto era, bueno, alguna teoría de conspiración ridícula que no me acuerdo. Pero hablando un poco más en serio, creo que lo que va a determinar si es que esto se va de largo o no es la acción de los gobiernos. Y, y más bien qué tan rápido pueden hacer la cura. O sea, estamos viendo que en cuanto a posibles tratamientos, el remdesivir y la hidroxicloroquina son dos opciones. Sí, o sea, bueno, habrá que ver día a día. Ahora casi cada minuto se siente como una eternidad. Hablamos de febrero como que fuera el año pasado. Eh, entonces, sí, tendremos que ir viendo qué pasa. Ahora están en prueba 4 combos de medicinas. Lo que me preocupa a mí es que pruebas preliminares no han sido muy exitosas, si bien todavía no se tienen datos estadísticos representativos. Sí, no se ve que hayan sido una mejora sustancial o que se haya dado una mejora sustancial en los enfermos. Entonces, como tú dices, sin una cura podremos estar aquí encerrados muchísimo tiempo. También hay este experto británico que se llama igual al profesor de Harvard, Neil Ferguson, se escribe diferente el nombre. El uno es Neil y el otro es Nile. Sí, bueno, exacto. Él tiene un pronóstico un poco aterrador, pero que no es tan descabellado. Él dice que... Él es un epidemiólogo, Sí, epidemiólogo. Epidemiólogo de Imperial College, si no me equivoco. Sí, es correcto. Él dice que es muy probable que hasta que salga la vacuna, que puede ser en 1.5 años, 2 años, la dinámica va a ser estar encerrados 2 meses, salir 1 mes con distanciamiento social, a medio recuperar la economía, y una vez que la epidemia o el virus se vuelva a disparar, nos volvemos a guardar. Y así hasta que finalmente tengamos la vacuna. Y sí, y algo que cabe mencionar aquí es que
que creo que hay una como noción equivocada de que la curva se aplana y eventualmente caen los casos y se acaban los casos, como por ejemplo está pasando en Japón, que ya hay cada vez menos casos, pero el problema es que mientras la comunidad entera, o un porcentaje importante de la comunidad, algunos dicen que es hasta el 70%, haya conseguido esa inmunidad al virus, ya sea porque le dio el virus o por vacuna, que sabemos que eso va a pasar todavía en algunos meses, este aplanamiento de la curva no es real, no es que el virus está pasando por un ciclo de vida natural y está cayendo porque ya no tiene a quien más contagiar. El virus va a seguir esparciéndose mientras haya gente que no haya tenido el virus, o sea, que no tenga esa inmunidad. Entonces, digamos, estas semanas que hemos estado guardados aquí en Quito y los mes y medio, 2 meses creo que es en Wuhan, que han estado también cerrados, sí se consigue que los casos bajen, pero una vez que volvamos a salir, otra vez el virus empieza a esparcirse. Y por eso digo que no es tan descabellada el pronóstico de este experto. Y creo que verme así en el futuro me asusta muchísimo. ¿Qué va a pasar con la economía, con los trabajos, con la gente más pobre? Como tú dices, habrá algunos que en verdad ni siquiera tengan qué comer y saldrán desesperados a la calle a, no sé, robar, a lo que haga falta para poder sobrevivir. Bueno, ahí es cuando tiene que entrar el gobierno. Pienso que préstamos sin intereses es una forma de lidiar con eso. Hace poco propuse una carta al comercio que el gobierno debería justamente ofrecer a cada individuo la mitad del costo de la canasta básica en Ecuador, que es $350, cada mes mientras dure la cuarentena. Eso puede ayudar a la gente a sobrellevar esta crisis. Pero creo que vale la pena entender por qué la cuarentena. Como tú dices, el virus no se acaba hasta que el 70% de la población mundial se infecte, porque ahí va a haber una suficiente población inmunológica que ya tiene los anticuerpos, entonces ya se deja de propagar. Entonces lo que hace la cuarentena es lo que dice todo el mundo, y nosotros también, porque hoy en día todos somos expertos epidemiólogos. ¿Cómo es? Epidemiólogos. Sí, nos hemos vuelto expertos. Que creo que es algo positivo, que por fin la gente está interesada y leyendo. La verdad es que los comentarios de hace 2 semanas eran de no creer, como la gente ignoraba audazmente la evidencia. Pero bueno, perdón, sigue. Sí, claro. Entonces la curva, aplanarla, y eso justamente para que no se muera la gente. Porque si es que todos nos infectamos a la vez, no va a haber capacidad médica, ni aquí, ni en la China, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado del mundo, por más avanzado que sea, para atender a todo el mundo. Entonces, si es que pretendemos no meternos en cuarentena y salir a trabajar, lo que eso resultaría es que mucha gente se contagia, lo cual implicaría que mucha gente muere. Entonces justamente lo que ahora los líderes mundiales están decidiendo es plata versus vida, y correctamente están decidiendo por la vida. Yo no creo que esta decisión es correcta, o sea, no creo que el costo de oportunidad es correcto, la vida o el dinero, porque vemos el ejemplo del Reino Unido con Boris Johnson, que en un inicio dijo, no, yo le apuesto a la economía y bueno, trataremos a los que tengamos que tratar y saldremos de esto. Y vemos cómo Boris Johnson se infectó. Exacto, se infectó, e incluso queriendo hacerlo, eventualmente las mismas personas empezaron a buscar quedarse en casa y guardarse, porque si entramos en caos, aunque le estemos apostando a la economía, la gente no va a salir. Además que el costo, el gasto público va a ser igual una locura. Es posible, y además esto no cabe en discusión. O sea, cualquier persona que tiene que contemplarse y decidir sobre el crecimiento del PIB o sobre vidas humanas, pues está loco. La vida humana es mucho más importante. Es tan fácil volver a hacer plata, inclusive para un país como el Ecuador, con crecimiento mediocre toda la vida. Es más fácil hacer plata, hacer más dinero, que revivir a la gente. O sea, no, es imposible. Claro. Es imposible revivir a los muertos. Sí, y también... Pero
Y en segundo lugar, también nos compra tiempo. Si es que dicen que la vacuna va a estar de 18 meses más o menos, y posibles tratamientos con suerte en mayo o junio. Entonces la cuarentena mantiene el nivel de contagio bajo y nos compra tiempo hasta que tengamos esas otras opciones, ¿no? Sí, sí. Ahora también algo que hay que considerar es que todos estos supuestos vienen justo de expertos en el primer mundo que hacen sus predicciones en base a su realidad. Si pensamos la realidad del Ecuador, probablemente todo sea peor. La tasa de mortalidad, cuando llegue la vacuna. En algún punto hice ahí unos breves cálculos en cuanto a la cantidad y capacidad de camas que necesitaríamos en la red de hospitales públicos, y es una locura. Imagínate, como te decía antes, parece que es necesario hasta un 70%, que un 70% de la población se contagie. Seamos conservadores, y si se contagia 50% de la población, eso en el país serían casi 8 millones de personas. Y si estamos hablando de esos 2% mueren, que aquí, los números no son tan prometedores, no sé por qué, no llego a entender por qué, tal vez la muestra todavía no es muy representativa, pero no llego a entender por qué hay tantos muertos. Pero en todo caso, considerando que de esos 8 millones, 15% necesita hospitalización, simplemente no tenemos esa capacidad. Digamos que esto dure 6 meses, eso sería como 200.000 enfermos que necesitan tratamiento en hospital. No tenemos, simplemente no tenemos. Eso quiere decir que a lo mejor en el Reino Unido, en Alemania, que tienen sistemas de salud mucho más desarrollados y muchos más recursos, podrán de alguna manera sostener esto, pero nosotros es imposible. Y hasta que llegue acá el medicamento, mientras tanto la gente pobre también que va a salir a las calles a seguir trabajando porque tienen que vivir, seguro se infectan más. Entonces es horroroso el Panorama. El panorama, exacto. Es que mi punto es que ni los países avanzados tienen la capacidad para atender a una epidemia total. Por eso es tan importante la cuarentena. Otra sugerencia que se me ocurrió, que también mandé al comercio en una carta, es que a medida, por lo menos hasta que haya un tratamiento que funcione más o menos bien, puede ser una de las 2 drogas que mencionamos, sería una buena idea que el gobierno invierta unos 300 millones de dólares al mes, que es muchísima plata, pero menos de lo que cuesta mantener al país completamente paralizado, que puede ser, que algunos calculan que puede llegar a ser hasta 5.000 millones al mes. Entonces la idea es que todos los días la gente que necesite ir a trabajar haga una prueba. Y también hemos podido aprender que ya va a haber pruebas instantáneas a bajo costo en corto tiempo. Entonces imaginémonos esto. El que necesite ir a trabajar va, y en su lugar de trabajo se hace la prueba del COVID-19. Si es que es positivo, a la casa 2 semanas. Si es negativo, le puede dar un botón que diga libre de virus y puede trabajar. Y así hacemos todos los días, por un mes, hasta que se aniquile el virus. Entonces así aguantamos la economía y aguantamos el virus. Sí, suena interesante. Creo que culturalmente, no sé si tenemos, que feo hablar así, pero no sé si tenemos la disciplina y la organización que necesitamos como países como Corea del Sur o Singapur. Creo que no la tenemos, lamentablemente, pero en todo caso creo que es una buena idea. Ahora, lo que tú dices, esperamos un mes, aniquilamos al virus. ¿Qué puede suceder? O sea, es poco probable que no quede ni uno solo, pero podría suceder. Ahora, la situación ahí, o lo que tendría que hacer el gobierno, es cerrar fronteras. No podría entrar ni una sola persona contagiada. Podríamos hablar de posibles cuarentenas, pero ya hemos visto lo que pasó. Llegaban los niños de Europa, chicos que estaban estudiando afuera, a cuarentena, a supuesta cuarentena, y lo que hacían era irse de fiesta. Irresponsabilidad de ellos, de sus padres y del gobierno también, que de cierta forma no tomó acción o medidas drásticas como debía haber tomado. Y estoy segura que en un futuro, si llegáramos a hacer lo que tú propones, sí, probablemente caeríamos de nuevo en un brote del virus. Es que ese es otro punto.
esto se necesita una coordinación internacional, global. Digamos que para poder embarcarte en un avión necesitas un certificado que ya estás libre de virus. Entonces así la gente pudiera abrir sus fronteras, porque ya sabe, así como te piden el pasaporte, así como te piden la visa, tenemos que entrar en un mundo en el cual te pidan el certificado de libre de virus. Si no, no puedes viajar. Entonces ahí ya puedes abrir fronteras. Pero obviamente, si es que el mundo no hace eso, no puedes abrir fronteras. Sí, bueno, hablando de las pruebas rápidas, me acordé que recién leí una noticia en el país que las pruebas que compraron a China, las pruebas rápidas, no funcionaron. Imagínate la ironía, pero bueno. Entonces sí, tendríamos que perfeccionar esas pruebas. Yo también escuché que en China están promocionando bilis de oso para curar el virus. No puedo creer. ¿Sí? No puedo creer. Creo que esto tal vez no suena tan políticamente correcto. No creo que de parte de los chinos, específicamente Wuhan, haya habido una mala intención, pero yo sí creo que vale por lo menos mencionar que la culpa sí lo tuvieron ellos. Nuevamente no fue intencional, no es por supuesto que no estoy diciendo que es un virus creado en laboratorio, eso ya se sabe y es chistoso porque la gente insiste que es esta teoría conspirativa de que los chinos crearon el virus en laboratorio. Se sabe la edad del virus y se sabe que tiene mucho tiempo y se sabe además que viene de los animales, pero en todo caso, todos los epidemiólogos, absolutamente todos, ya habían predecido que el siguiente virus será en China. Y eso no es por brujos, no es porque tienen una bola de cristal, es porque las condiciones se prestaban para eso. Primero, por densidad, que difícilmente hay cómo controlar eso, pero segundo, por sus mercados mojados, que ya se les había advertido varias veces. Y sí, creo que es una irresponsabilidad gigante que hayan mantenido sus mercados mojados. Es la causa del virus, nos tiene al mundo entero en jaque por una irresponsabilidad de un país. Entonces, si hacemos un poco de historia de esos mercados mojados, surgieron porque China siempre ha sido un país comunista desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Revolución Cultural, y durante una época de su historia, los 70s más o menos, entró en una hambruna total. Entonces el gobierno chino, que dirige la economía comunista, dijo a todos sus ciudadanos que pueden no solo criar cerdos y pollos, que es lo típico que comen los seres humanos, de eso se encargaba el gobierno. Los ciudadanos podían crear estos animales exóticos. Y esa costumbre ha perdurado hasta hoy en día, momento en el cual China ya tiene muchísimos más recursos, no se muere de hambre para nada, es más, es la segunda economía más grande del mundo. Pero esas costumbres siguen produciendo estos mercados mojados que tú dices, y ciertamente el COVID-19 empezó de un murciélago a otro animalito que es una delicia para los chinos, que no me recuerdo el nombre, cómo se llama ese animal, y de ahí se contagió a los humanos. Sí, pero como te digo, o sea, yo entiendo, son costumbres, yo entiendo, es difícil pedirle a una sociedad entera que cambie su cultura, pero es que pero estaba en riesgo la sociedad, o sea, el planeta entero. Es que no es tanto la cultura, es más bien un lobby hacia el Partido Comunista Chino de que insiste en criar estos animales exóticos, porque es la alta sociedad china que le gusta comer estos animales locos. O sea, comen huevos de tigre para virilidad, comen Pero sigue siendo bilis cultural, sigue siendo, yo entiendo que cambiar hábitos es es como difícil. es un símbolo de estatus en China, comer estas cosas locas, por no decir porquerías. Lo que sea, creo que el gobierno sí pudo haber tomado medidas y estaba de cierta forma advertido, sabían que esto podía pasar, ya ha pasado antes y sí, creo que en este punto estamos en problemas por no haber tratado este tema de malas costumbres o malos hábitos antes. ¿Y cómo lo trataríamos? O sea, digamos que aquí a un año ya se tiene el COVID-19 bajo control. ¿Qué es lo que debería hacer el mundo con respecto a esta costumbre china?
no solo costumbre china, creo que alrededor del mundo se deberían prohibir este tipo de mercados que pueden generar la transmisión de virus de animales a personas. ¿Y cómo prohíbes? Cada país es soberano. No sé, a lo mejor los países, naciones más importantes pueden ponerle una advertencia a China, si China es la que más tiene este tipo de mercados mojados. Capaz si la economía ya se empieza a ver de alguna manera afectada, pues tomarán... Aquí es cuando yo tengo que decir que esto le compete tal vez exclusivamente a Estados Unidos, porque alguien le tiene que dar fuerza y poder a los multilaterales, a las organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio. Entonces, digamos que la Organización Mundial de Comercio enfuerza a que no hay como comerciar alimentos con un país que tenga estas costumbres. Bueno, O si quieres entrar a un tratado de libre comercio, no puedes tener estos mercados mojados. Y solamente, cambiando un poco el enfoque, lo mismo para el cambio climático. Si tú quieres tener un tratado de libre comercio conmigo, pues entonces necesitas poner un impuesto a la polución. Es la única manera de frenar estas dos cuestiones globales. sí, bueno, creo que tú y yo aquí discrepamos un poco en la efectividad que han tenido los organismos multilaterales. Sin duda que Creo son que escleróticos. independientemente de que se lo haga por medio de la Organización Mundial del Comercio o que simplemente sea un acuerdo a lo mejor entre Europa y Estados Unidos, sea como sea, creo que una presión de países con economías fuertes podría conseguir que China efectivamente cambie estos hábitos. El mayor impasse que ha tenido Europa y Estados Unidos para su tratado de libre comercio ha sido los alimentos o hormonas, no sé exactamente qué es lo que le hacen a las gallinas en Estados Unidos. Porque Europa no acepta eso y Estados Unidos insiste en eso. GMOs. No sé exactamente, no sé si es la comida, no sé si es que son hormonas, pero la forma de que los granjeros hacen sus actividades. Entonces, si ni en Estados Unidos y Europa, que tienen actividades muy similares, pueden acordarse, o sea, con China jamás. No Entonces, sé, esto es algo que tal puedes salir bien de todo de esta crisis, es que, y esto lo han repetido muchas personas, es que tal vez de ahora en adelante le pongan más atención a los científicos. sería necesario y sería, creo que el resultado esperado de esta situación. Es casi chistoso que tantos expertos hayan podido diagnosticar, o más que diagnosticar, predecir esto con antelación y no se les haya puesto atención. Bueno, aunque Corea del Sur, que al escucharle al primer ministro, sí dijo que empezaron a tomar medidas, me parece que cuando salió SARS. Entonces creo que es un modelo interesante. Singapur también. Singapur. Ah, era el primer ministro de Singapur, perdón. Sí, y estos países del noreste asiático, más a Singapur, son los que mejor han sobrellevado, son los más preparados, los más diligentes en hacer lo que tienen que hacer. Entonces, sí, creo que es necesario. Es también irónico que en Estados Unidos, donde están los expertos más importantes y académicos más importantes, sea ahora el país que lidera con número de casos, que tengan un presidente que se inventa los hechos, que sale a decir cualquier tontería sin haber verificado que sea cierto. No sé, es de no creer. Es muy triste y es doblemente triste porque Estados Unidos es el único que tiene los recursos de influencia global, financieros, o sea, de poder suave, de soft power, para poder liderar estas crisis como en este momento es el COVID-19 o como es el cambio climático. Entonces sí, es muy lastimoso. Pero bueno, claramente aquí no lo han hecho, más bien creo que lo han hecho muy mal.
Pero sí, también creo que ojalá nos quede de lección. También los seres humanos nos olvidamos rápido. En cuanto volvamos a nuestra vida normal, aunque haya cambiado un poco, eh, capaz nos olvidamos de esta situación y seguimos dándole más importancia al fútbol que a la ciencia. Pero eso es otro punto, ¿no? O sea, yo no creo que vamos a regresar jamás a lo que había antes que esto. O sea, cuando regresemos a la vida normal, no va a ser igual. Yo creo que va a haber muchos cambios culturales. Es posible que la gente se acostumbre a esta distancia social. Pues es posible que en vez de que la gente le guste ir a eventos masivos y a discotecas con mucha gente, la gente le guste ir más a cines pequeños o al bar de la esquina. Sin duda que los gobiernos, ojalá que no, pero con excusa de la pandemia están implementando medidas autoritarias. De hecho, aquí en Ecuador nos han quitado nuestra libertad completamente. Sí. Es posible que cuando se acabe esto, pues no tengan ninguna necesidad de revertir y entremos en un mundo peor en ese sentido. Tal vez el tema de gobiernos autoritarios sí le veo que puede ser algo factible, que simplemente adquirieron poder en esta época y lo mantienen. Ahora, no sé, yo creo que el momento en que salga la vacuna nos vamos a olvidar rápido, porque la vida que teníamos era cómoda, porque la vacuna finalmente fue una solución al problema y sí, en realidad creo que todo va a depender de qué tan grave termina siendo esto. Si resulta que en mayo sale un medicamento súper eficaz y esto se acaba bastante más rápido de lo que creemos, sí, probablemente solo haya sido un mal rato. Si esto dura a lo mejor eso, un año y medio, capaz nos queda nos dure más en la memoria, pero ya han habido otras pandemias. Sin embargo, no hemos hecho nada. O sea, y vemos cómo en la historia se repiten los mismos errores tras errores similares y seguimos más bien cometiendo los mismos errores, sabiendo cuál es el resultado. De acuerdo, pero no puedes negar que las pandemias cambian el mundo. Por ejemplo, la plaga bubónica de la Edad Media, que mató a la mitad de la población de Europa, cambió la economía para siempre. Lo que sucedió en esa época es que había ya tan poca gente que el poder de negociación del peón hacia el dueño del feudo incrementó tanto que terminó por acabar el sistema feudal en Europa. Por eso te digo, creo que depende de la intensidad. O sea, acá también van a empezar, yo no sé, tal vez se vuelve algo completamente común el trabajar a través de Internet o estudiar a través de Internet. O quién sabe qué cambios. Puede haber buenos y puede haber malos. Puede ser un gobierno autoritario o también puede ser que la sociedad científica tenga un peso mucho mayor. El uno, terrible, y el otro, sensacional, en mi opinión. Sí, bueno, habrá que ver. A lo mejor se dan algunos cambios. Insisto, creo que todo dependerá de la intensidad, cuánta gente se haya visto afectada, tanto a nivel de salud como económicamente. Pero sí creo que tenemos tal vez, no sé, capaz es un resultado de la evolución, pero esa memoria a corto plazo. Y sí, capaz aquí soy un poco pesimista, pero creo que si superamos esto pronto, la gente volverá a su vida normal y no creo que haya muchos cambios. Pero bueno, habrá que ver también. Hablando cambiando un poco de tema, ¿qué te parece la app que te sacó el gobierno? Escuché brevemente sobre la app, pero no conozco mucho. Tengo entendido que es para poder
seguir a la gente, a los potenciales contagiados y a los contagiados. Entonces sí es para eso. Tengo entendido que es para eso. No sé mucho a detalle, a lo mejor estoy mezclando esto con la app que están desarrollando justo en Singapur. Creo que es interesante, creo que es una forma de tener un poquito más de control sobre quién está enfermo y dónde están. Ahora también, desde un lado más filosófico, es un poco perder la libertad, es estar absolutamente vigilados y controlados y además, capaz ahora sale con un buen propósito que es identificar dónde están los infectados, pero que quita que esto en un futuro no sea para controlar cualquier miedo. aspecto de la vida. Yo sí investigué un poco la app del Ecuador y parece ser solo así como el 171, es decir, que te hacen unas preguntas y después te dicen si puedes tener el virus o no. Eso no me parece que ayude mucho. Bueno. Me parece que Seguro es un chatbot. Sí, o sea, ni siquiera. Pero si es que en efecto hace lo que tú dices, sería sensacional porque puedes ver exactamente dónde van los infectados. Ahora, el problema también es que el chat del Ecuador, yo vi, tienes que ingresar fecha de nacimiento, cédula, o sea, prácticamente hasta qué te gusta de comer. Entonces, ya es demasiada información. O sea, bueno, si es que si te tienen localizado geográficamente. Pero es que simplemente creo que es lo de menos, meter la información. Simplemente te bajas del app y te preguntan, ¿usted es el dueño del teléfono? ¿Tiene el virus o no? Esas dos preguntas suficientes para trazar el virus. No es necesario preguntarle la vida entera. Y eso es algo que en el Ecuador no ponemos suficiente atención al respeto a la privacidad. De acuerdo, pero en esta situación puntual que creo que es justamente también el costo de oportunidad, desarrollamos esta aplicación que en teoría nos va a beneficiar a toda la sociedad porque vamos a poder identificar dónde están los infectados, eventualmente también podría ser una invasión a la privacidad. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente esta aplicación es para identificar dónde está la persona? Y vemos que una persona infectada está siendo completamente irresponsable, está saliendo, está yendo a lugares públicos y no tenemos el nombre, no tenemos su cédula, no sabemos quién es. ¿De qué nos sirve poder traquearle o rastrearle o como se diga, perdón? Bueno, ahí uno tiene que, en mi opinión, contar en la voluntad del ciudadano. Es decir, que en teoría el app lo que haría es que si es que alguien está infectado, le comunica a las personas que están cerca de esa persona, hey, el dueño de ese celular o la dueña de ese celular está infectado. Entonces ahí una persona puede decir, hey, ese está infectado, y la persona no va a querer ser plaga, entonces se va a ir a guardar. Entonces, sí, es como un problema de comments, como se dice, y funcionaría perfecto, porque uno es abiertamente responsable si hace las cosas mal. Sobre todo si la sociedad te va a juzgar públicamente. Correcto. Pero en cambio, si es que lo que uno pretende es ir a apresar a cada infectado, primero los recursos de esos no hay. O sea, cada vez que el app dice está infectado y está andando por todo lado, que tienes que mandar 7 policías allá, después 7 policías acá, me parece mucho más complicado. Pero, o sea, te parece complicado, pero hoy por hoy es lo que están haciendo. A las 2 de la tarde se escuchan las sirenas, cómo pasan la policía, se sabe que hay un montón de arrestados o multados por el toque de queda. Entonces, tal vez el efecto que tú dices de la, no sé, la humillación pública capaz funcione, pero nuevamente, qué pena decir así, pero no sé si somos el país más disciplinado en cuanto a ser responsables, Sí, pero no podemos decir que no somos un país que nuestra cultura es suficiente como para hacer mejores ideas o sea, no debe ser justificativo eso. No estamos preparados nosotros para hacer esto. Eso tal vez sirve en Escandinavia, pero no aquí. No, eso no está bien. O sea, ve Corea del Norte y Corea del Sur. Es la misma gente y el uno hace cosas completamente pero 50 años de diferencia, 60 años o sea,
sí, entiendo, cualquier sociedad se puede convertir en algo mejor, pero no creo que pasa de la noche a la mañana. Y también hay otras limitaciones que es recursos, o sea, no sé, creo que hay algunos aspectos que pueden influenciar de una manera negativa esto, a que esta utopía se alcance. Pero, no sé, y dime tú, ¿qué te parecen las medidas que se han tomado aquí en el país? Bueno, eso también te quería mencionar. Creo que es muy criticable el toque de queda hasta las 2. Creo que todos estuvimos de acuerdo que de 5 ya nadie salga, pero el problema es que cuando adelantaron el toque de queda a las 2 de la tarde, todo el mundo se aglomera en la mañana. Entonces hay más contacto. Mañana yo voy a salir. ¿Por qué? Porque las compras a domicilio no trajeron. ¿Y por qué no están trayendo? Porque ya no tienen tiempo. Sí, creo que, a ver, lo que me ha pasado a mí es, como te decía, hace 2 semanas, un poco más, ya perdí un poquito la noción del tiempo. Mi objetivo era conseguir que la gente entre en razón, que entiendan que es un problema, que el gobierno tome alguna medida. De hecho, fue chistosa, fue una coincidencia chistosa porque yo estaba desesperada, yo ya veía cómo la curva crecía en Italia, cómo empezaba en España. Yo había escuchado un podcast de Sam Harris con, no me acuerdo el nombre, tal vez Nicolás Christakis, que es el que sale también en el documental de Neil Ferguson. Neil Ferguson, bueno, en fin. Y él lo que mencionaba era que se sabe por epidemias anteriores que los países o ciudades que han actuado proactivamente, es decir, cerrar, por ejemplo, colegios antes de que aparezca el virus o antes de que haya un primer contagiado, ha tenido muchas menos muertes o ha salvado más vidas versus ciudades que han actuado reactivamente. Entonces, claro, yo con esto en la cabeza veía que todo aquí seguía con absoluta normalidad y me acuerdo un día que me desperté ya desesperada. Tengo una persona cercana, una amiga cercana que es cercana al presidente y bueno, ella es perfil súper bajo, jamás creo que ha sacado provecho de ser cercana al presidente, pero yo dije, o sea, tengo que jugarme la carta ahora. Me acuerdo que le escribí temprano en la mañana decir, por favor, o sea, tienes que pasar esta información al presidente. Es necesario que se cierren los colegios, es necesario que actuemos proactivamente, no tenemos un sistema de salud robusto, hay que tomar acción. Además que también, claro, había ya pocos casos, pero también leyendo a un matemático, sí, me parece que era, ay, se me van los nombres, qué horror, voy a buscar, pero bueno, la probabilidad de que haya muchos más casos cuando el primer caso es severo es altísima. Entonces, el primer caso aquí fue severo, habían pocos, pero eso no quitaba que haya muchísimos más casos. Y me acuerdo que le escribí a esta amiga y me dice, ya veo cómo le paso. Y al poco tiempo, como a la hora, sale el alcalde y el presidente a decir, se cierran colegios. No tuvo nada que ver, fue una coincidencia, pero para No, mí yo sí creo que tú. fue una coincidencia, no, a la final nunca le pasaron el mensaje, pero sí, yo estaba un poco angustiada de que no se haga nada, de que no, la gente no esté entrando en razón. Y ya perdí el hilo de por qué te estaba diciendo Me esto. estabas hablando de Nicolás Christakis, que bueno, eso que Sí, sí, sí. vale mencionar que es un experto en redes y cómo funcionan. Sí, pero no me acuerdo por qué te mencioné esto antes. Sobre las medidas. Bueno, entonces finalmente se tomaron las medidas y poco a poco se volvieron más drásticas. Y bueno, ¿qué habrá sido? El cuarto o quinto día de cuarentena, yo veía por aquí, por mi calle, la ciudad absolutamente vacía, nadie en las calles, no pasa un carro, de vez en cuando se escucha una moto de delivery. Yo estaba súper contenta, decía, de verdad, la gente se lo está tomando en serio, además que por fin la gente cercana a mí, mi círculo, empezaba no sé, a leer un poquito más, informarse un poquito más y empezaban a estar más al tanto de la gravedad del asunto.
Entonces yo estaba tranquila y de repente veo en las noticias, me parece que fue eso, como el 5.º día de cuarentena, tomas de los mercados, mercado mayorista, mercados en Esmeraldas, tomas en zonas tal vez más pobres en el país, y eso era como que no hubiera pasado nada. O sea, la gente estaba afuera, y entiendo, más allá de la situación, la situación económica, que yo entiendo, además es muy complicado que se queden en la casa y si no tienen que comer y si viven el día a día, pero en todo caso, la situación era que la gente no estaba haciendo caso, por la razón que sea. La gente estaba en las calles. Sí, algunos con máscaras, pero ahí se les veía comiendo en la calle, interactuando entre ellos. La policía tampoco puede hacer mucho más. Entonces, era justo respecto a lo que decías del toque de queda. Creo que sí ha entorpecido las compras y poder acceder a la comida, pero creo que se hizo justamente por esta situación medio descontrolada que se da en barrios que a lo mejor no estamos viendo, no estamos viviendo, pero que sigue, o sea, la gente sigue saliendo como si no hubiera pasado Sí, nada. pero yo creo que... Entonces el toque de queda de cierta forma sí limita cuánto tiempo la gente está en la calle. Porque a lo mejor hay gente que sí, que responsablemente solo saldría a hacer sus compras y regresa. Y si hay más tiempo, hay menos personas aglomeradas, como tú dices. Pero si la gente igual no se está quedando en la casa y hace falta un toque de queda para que vuelvan a la casa. Sí, es un buen punto. Solo podemos esperar que la decisión del gobierno haya considerado ambos lados y que la decisión sea más por lo que tú dices. También creo que el gobierno, de verdad creo que, y al principio la gente incluso le criticaba, pero yo le aplaudo al gobierno por lo menos haber intentado tomar las medidas anticipadamente. Fuimos de los primeros en la región. Pero aún así. Aún así, bueno, vemos que seguimos en problemas. O sea, somos el peor país en Latinoamérica. Eso creo que es, también creo que el gobierno está consciente. Escucho a gente que dice también, por ahí empiezan las teorías conspirativas de que el gobierno está mintiendo. Creo que otros países, tal vez más comunistas, sí mintieron o no fueron del todo transparentes. ¿Cómo quién? Como China, probablemente Rusia. Es posible. Probablemente Irán. Pero lo que quiero decir, lo que iba a decir, perdón, es... Creo que el gobierno no está mintiendo respecto a los casos, pero creo que el gobierno está al tanto de que hay muchos más casos. ¿Y por qué no se informa sobre estos casos? Porque no hemos podido hacer las pruebas. Probablemente no tenemos recursos. Entonces hay un montón de casos desapercibidos, gente con asintomática o gente que sí tiene síntomas, incluso que se muere, que no llega a ser contabilizado como parte del virus. Entonces, sí, creo que el gobierno está tomando estas medidas drásticas porque sabe que probablemente hay muchos más casos. Y nuevamente, sí defiendo al gobierno, no creo que lo hacen por malos, que no detectan más casos. Creo que es parte del caos que estamos viviendo, parte de las limitaciones de recursos que tenemos. Por malos yo tampoco creo, pero es posible. Tampoco asevero esto, pero es posible que sea por ineficiencia o por incompetencia. Sí, tal vez también falta de organización. O sea, ha habido reportes, no sé si eran verídicos, pero ha habido reportes que en el IES ha muerto gente con deficiencia respiratoria, pero que no son contabilizados como muertes de COVID-19. Tal vez porque no les hicieron la prueba, pero tal vez sí tenían. Entonces, tal vez las muertes que al día de hoy llegan a casi 2.000, perdón, los casos es casi 2.000, las muertes es... Menos de 100, es 80. Casi 58 fallecidos hoy domingo. Perdón, ok. Puede ser que sean el doble. Puede que sean el doble, sí. Además que a mí no me cuadran los números. O sea, no puede ser posible que si dices que son 59 y son 3 recuperados, o sea, no puede ser posible que de los casos que ya tienen un resultado, es decir, se recuperaron o se murieron, haya, no sé, 20 veces más muertos que recuperados. Es inconcebible. Es inconcebible. Y probablemente hay muchísimos casos que pasan desapercibidos. Tiene que ser, porque no puede ser que nuestra tasa de mortalidad sea muchísimo más alta. Sí, a lo mejor un poquito más alta porque no tenemos los recursos y los... Yo lo comparo con Chile, que tiene más o menos la misma cantidad de casos con nosotros. En este momento Chile tiene 2.139 casos totales, el Ecuador 1.924. Sin embargo,
Las muertes totales en Chile son 7, en el Ecuador 58. Los casos recuperados en Chile, 75. Sí, es como, El Ecuador es 3. sí, Es como como el que inverso, de es acuerdo. completamente el inverso. Sí, Un país latinoamericano. muy No, similar. no entiendo. Sí. O sea, y para llegar a la proporción sobre cada millón de habitantes, las muertes en Chile 0.4 por cada millón, en Ecuador 3 personas mueren por cada millón. Sí, es alarmante, definitivamente es O sea, alarmante. ¿cuál es la razón de eso? O sea, tal vez en Chile no están testeando lo suficiente. También, seguro que también tienen casos desapercibidos. De hecho los casos que no se contabilizan parece que son muchos más que unos cuantos. O sea, probablemente es por 10 la cantidad de casos que en verdad tenemos de infectados. Entre esos, los que todavía están en periodo de incubación, que además o sea, pueden contagiar, que es súper peligroso, y los contagiados con pocos síntomas que a lo mejor ni siquiera van al hospital por el caos que puede ser el hospital. Pero es que sigo sin entender por qué el Ecuador le va tan mal con respecto al resto de Latinoamérica. A lo mejor son muchísimos más casos. Y solo nos enteramos de los que ya tienen que entrar a urgencias. Sí, eso es posible, pero ¿por qué en comparación con otros países el Ecuador le va tan mal? Con otros países latinoamericanos. Chile creo que sí nos lleva un poquito de ventaja en cuanto a recursos y sistema de salud. Perú, por ejemplo, sí me sorprende porque diría que en condiciones son parecidos a nosotros y tienen menos casos, menos muertos. Pero Perú, nosotros, insisto, 3 recuperados. Perú, 16. Y tiene menos de la mitad de total casos. Entonces, si es que tienen menos casos, uno puede decir, bueno, tal vez no están testeando tanto como el Ecuador. Pero ¿y los recuperados? Claro, deberían tener. Sí, no sé, tal vez Y ojo tal que vez todavía la en el muestra no Ecuador es lo empezó suficiente. antes. Sí. Creo que fue el segundo país después de Brasil. Es muy extraño. Sí, casi que da la sensación de que a todos los que les da el coronavirus se van a morir, ¿no? Porque lo único que escuchas es muertes. Yo sé que esto es lo que Steven Pinker llama availability heuristic, que es que tendemos a pensar o a magnificar las cosas malas. Habrá que ver estadísticamente en un tiempo cuando haya más casos qué mismo es lo que pasa. También es un virus que toma mucho en recuperarse. Hoy le escuchaba al alcalde de Miami, ¿no? Y estuvo casi sin síntomas, pero estuvo enfermo 2 semanas. Eso el que no tiene síntomas. El que tiene síntomas hasta 21 días, 30 días. Entonces es una enfermedad larga. Es una conclusión lógica, que si es que no hay recuperados en el Ecuador, seguramente se mueren todos. No creo. Creo que no sabemos de los que se recuperan. Y probablemente las pruebas están utilizando más en diagnosticar que verificar quién ya no tiene el virus. Eso es una especulación, no sé. Creo que lo mejor que uno puede hacer, insisto, en un gobierno es encontrar la forma de hacer pruebas todos los días a toda persona que quiera salir. Y se entiende que pronto habrá pruebas con un gran porcentaje de exactitud a $1 o $2 cada prueba y resultados en 10 minutos. Entonces eso fuera un gran avance. Sí, bueno, respecto a las pruebas, leía que en Estados Unidos, en cuanto empezaron los casos ahí, hubieron algunos laboratorios que tenían ya desarrolladas pruebas rápidas para el coronavirus. Sin embargo, no se podían utilizar porque requerían aprobación del FDA. Sí, Estados Unidos es una pena completa de Estados Unidos, porque se ha vuelto un país tremendamente burocrático, esclerótico es el adjetivo, porque no se mueve, no es ágil, y es impresionante cómo supuestamente el FDA, que existe para salvar vidas, en este caso es el responsable directo de muertes
porque no aprobaba los exámenes o las pruebas. Y ahora vendrán las vacunas, a ver cuánto tiempo les toma la aprobación. Vacunas que probablemente ya hayan sido reprobadas y no puedan salir al mercado porque no tienen todos los checks del FDA. Puede ser bueno que haya una organización gubernamental que se dedique a salvaguardar o ver qué tan seguras son ciertas medicinas, sin duda. Pero cuando también se apropia el derecho de prohibir, es cuando existen problemas. O sea, todo el tiempo que el FDA o cualquier organización gubernamental con el mismo propósito, en cualquier momento que ésta se demore en aprobar una medicina que puede salvar la vida, está matando. Sino que el burócrata que aprueba algo que hace daño, le cortan la cabeza. Mientras que si no aprueba algo que puede salvar vidas, no le cortan la cabeza. Sí. Entonces es un gran problema que alguien con visión tiene que corregir en Estados Unidos. Sí, pero podría, o sea, una solución podría ser que exista el FDA, pero que sea opcional, que los medicamentos decidan ser certificados por el FDA para que la gente tenga más tranquilidad de usarlas. Pero el que quiere utilizar o probar una nueva vacuna que sí, que tiene pruebas y que parece que le ha ido bien, que a lo mejor, por ejemplo, viene de una farmacéutica de confianza, ¿por qué no lo pueden sacar? También ya es responsabilidad de cada individuo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Que el FDA sirva como una certificación. Sí, como una certificación. Esa es la solución, en mi opinión. Pero sí, entonces, bueno, nos enfrentamos a esta situación de incertidumbre, probablemente mucho tiempo de cuarentena, hasta que finalmente salga una vacuna y podamos por fin respirar, no sé, tratar de volver a la normalidad. Sí. Creo que también vale la pena mencionar que suerte también, por un lado. Hemos tenido que esta pandemia vino en el 2020 y no hace 25 años. O hace menos, o hace 20 años. Porque hace 20 años la mayoría del mundo no tenía internet todavía. No teníamos teléfonos inteligentes. O sea, sí, todo era más limitado, por supuesto. Ahí sí se hubiera parado el mundo aún mucho más. Sí, la tecnología ha permitido que de alguna u otra manera mantengamos cierta normalidad y nuestras actividades, los colegios, las universidades siguen funcionando por medio de educación virtual, internet, ahora que también hay tantas plataformas que te permiten hacer esto, los trabajos, sí, creo que ahí tienes toda la razón. ¿Qué, aparte de mantenerse encerrado, debería estar haciendo los ecuatorianos durante esta crisis? O sea, ¿cómo pueden ayudar a la causa? He visto que han salido Bueno, el Banco de Guayaquil donó respiradores, eso me pareció fantástico, porque los de respiradores son los que van a salvar vidas a los que ya se contagian y con síntomas graves. He visto gente hace mingas, ¿no? Para canastas de alimentos y cosas. Para ayudar a la gente más pobre. También la Universidad de San Francisco sacó un prototipo de un respirador mecánico, me pareció fabuloso. Están en pruebas, pero si logran sacarlo a tiempo y conseguir los permisos necesarios, nuevamente permisos. ¿Quién da el permiso aquí? No sé cuál sea el proceso para conseguir que se puedan utilizar, pero creo que sería una salida buenísima, por lo menos una forma más fácil de tratar a tanta gente. Entonces, sí, también leía un artículo en El País sobre cómo Newton aprovechó estar encerrado, me parece que como 2 años por una peste, y ahí desarrolló o dio con la teoría de la gravedad. Entonces tal vez no podamos hacer cosas que ahorita se visibilicen,
Pero sí, podemos dedicar este tiempo para sacar provecho, no sé, aprender más. Creo que indirectamente es algo beneficioso para todos. Ahora están dando un montón de cursos en línea gratis, si tienes más tiempo en casa, a lo mejor puedes aprovechar para aprender o tal vez inventar algo, descubrir, desarrollar, no sé. Desde aprender una nueva destreza para el trabajo hasta filosofar sobre uno mismo o hasta inventar algo como Newton. Sí. Depende de cada uno. Depende de cada uno, exactamente. Pues sí, tú, Pablo, ¿cuándo entraste en razón? ¿Cuándo dijiste de verdad esto es grave? Como dije al comienzo de nuestra conversación, tú fuiste la primera que me mencionó de esto. Early adopter total, insisto, antes de que los líderes mundiales hicieran caso a esto, antes que los CEOs más importantes del mundo hagan caso a esto, tú estabas haciendo caso a esto. Entonces, digamos que me empezaste a hablar de esto a inicios de febrero. Tal vez un par. Me acuerdo que abrí el tablero de Johns Hopkins que tú me compartiste, tal vez cuando ya había unas 30,000 infectados. Y ahorita ya estamos en 800,000. Sí. Sí, eso a mí creo que es lo que más me ha llamado la atención de esta pandemia, sobre todo en las etapas iniciales. Porque entiendo, yo estoy consciente que tal vez soy más nerviosa, más curiosa, más, no sé cuál puede ser la palabra, y tal vez le puse más atención a algo que en otras ocasiones, en otras pandemias, resultó no ser grave. Entonces, pero claro, cuando ya pasó a Europa y empezamos a ver que los casos crecían, además que crecían exponencialmente, me acuerdo en una ocasión en una reunión social, justo el día que el primer caso que apareció aquí en Ecuador empezamos a hablar de este tema y se volvió además un tema más frecuente. Y me acuerdo que mencioné, sí, bueno, el crecimiento de los contagios es exponencial. Y alguien me dijo, no es exponencial. O sea, entiendo si no te importa, entiendo si a lo mejor todavía no le has dado, no le has puesto atención y no has leído la información, pero tampoco descartes sin saber. O sea, el gráfico es absolutamente evidente, que es exponencial. Y siento que eso hizo un montón de personas que sin ni siquiera saber, sin ni siquiera ver, porque además ahora tienes la información que te dé la gana de fuentes fidedignas en internet y sin haberse ni siquiera molestado en leer, en regresar a ver a los datos. No es tan grave, no pasa nada, no. Y también otra cosa que creo que esto fue lo que más me molestó, solo 2% se muere y la mayoría son viejos. Pero qué falta de solidaridad, o sea, ¿qué pasa? ¿No tienes gente cercana a ti que está en edad vulnerable o que a lo mejor tiene alguna condición que le hace más vulnerable? Sí, creo que en un inicio eso fue lo que a mí más me llamó la atención, más me molestó, de hecho. La audacia con la que ignoraban los datos y la poca solidaridad. Bueno, si nos da todo, se mueren los viejos y a mí no me pasa nada. Sí, uno tiene que entender o preguntarle a la gente que pensaba así, ¿acaso no tienes padres, abuelos? Porque sí, no es solo cuidarse uno mismo, sino al prójimo. O sea, tú puedes ser el responsable, uno puede ser el responsable directo de la muerte de algunas personas. O sea, a mí esto es mucho peor que la gripe. La gripe común, tú sabes esto, Sara, tiene una tasa de contagio de 1.3. Entonces eso significa que yo contagio a 1 de cada 3 personas con las que tengo contacto, en promedio. Si hacemos ese ejercicio 10 veces, apenas contagio a 13 personas. Pero COVID-19 tiene la tasa de contagio de 3. Es decir,
que si es que yo me tengo contacto con 3 personas, les contagio a todas. Si hacemos ese ejercicio 10 veces, significa que yo soy responsable de 59,000 personas contagiadas. Exacto. Es exponencial. En un primer paso, en un primer contagio no te das cuenta. Es pequeño el crecimiento en términos absolutos, pero en poco tiempo se vuelve un número gigantesco. Y sí, no entiendo cómo la gente ignoraba eso. Pero son pocos casos, bueno, pero en muy poco tiempo se van a volver muchísimos. Y también el 2%, tal vez no suena mucho, pero el 2% de un número muy grande pasa a ser un número grande, va a ser un número importante. Si se muere el 2% del 50% de la población, estaríamos hablando de una pérdida de millones de personas, al nivel de la epidemia española, no sé cómo se llama en español. Spanish flu. En español no sé cómo se dice. Sí, la gente habla de esa epidemia, pero investigando de epidemias, creo que es mucho más comparable a la que estamos viviendo ahora, la de la influenza asiática, después de la Segunda Guerra, porque afectaba a mayores, la Spanish flu afectaba a jóvenes, entonces la forma en cómo se ha comportado. Y nadie se acuerda de esa epidemia, todo el mundo está hablando de la grande de 1918. Pero es lo que te digo, tú dices, esta epidemia nos va a cambiar. Nadie se acuerda de una epidemia que fue hace relativamente pocas décadas. La gente no se acuerda de los cambios. O sea, regresemos a la primera epidemia del mundo moderno, o sea, que produjo el mundo moderno, que es la bubónica, ¿ya? Del siglo XIV. Ya mencionamos cómo eso pudo haber dado fin al sistema feudal que había en Europa. Pero obviamente nadie se acuerda que el cambio fue por eso, pero bien pudo haber sido producido por eso. Yo estoy seguro que el COVID-19 va a traer tremendos cambios que tal vez de aquí a 20 años no lo atribuyamos a COVID, pero seguro sí lo va a hacer. Sí, pero la parte triste es que, o sea, se den esos cambios sin una lección. Sabiendo que va a haber pandemias cada cierto tiempo, es inconcebible que no nos hayamos preparado. Si es que nos ponemos a explorar un poco las razones de por qué es eso, son fallas en el sistema político de muchos países. Los políticos quieren ganar la próxima elección, entonces quieren subir un poquito el PIB, quieren hacer un poco la obra. Y entonces, el resultado inmediato. Claro, el resultado inmediato. Entonces, una inversión a largo plazo, o que tal vez ni siquiera en la vida de uno ocurra, como es preparar para una pandemia. El incentivo a los políticos, que son muy miopes, no existe. Pero capaz se podría constituir justo después de pasar el mal rato reglas inamovibles. Va a haber un grupo, tanto dinero, un porcentaje destinado a un grupo de personas que se dediquen a investigar o a tener un plan para cuando llegue una pandemia. Y eso idealmente que sea además coordinado a nivel internacional, tal vez siguiendo las directrices de los países más desarrollados que llevan más avance en esto. La Organización Mundial de la Salud se la ha criticado y todo, pero daba recomendaciones. Y países inclusive desarrollados como Holanda o como el Reino Unido no le hacían caso. Pero eso es justo lo que te digo. Estos organismos multilaterales podrán, en teoría, sonar muy bonitos, pero vemos que en la práctica son muy poco efectivos. Son escleróticos, sin duda. Pero yo creo que ahí le compete a los líderes, especialmente de estados con más poder, darle fuerza a sus organismos. Porque tienen el potencial, esa es mi opinión. Y en cuanto a cada país individual, yo creo que desafortunadamente en las democracias tiene que ser exigido por el pueblo. El pueblo tiene que decir, hey, ¿qué fue? ¿Estamos en realidad listos para la próxima pandemia? Porque yo voy a votar para el político que me diga que va a trabajar para tenernos listos para la próxima pandemia. Hasta cierto punto, Pablo, yo creo que ahí sí le cae un poco la responsabilidad al gobierno. Esto le veo similar a cuando le preguntaron al Reino Unido si quiere salir de la Unión Europea. ¿Realmente el pueblo tomó esa decisión sabiendo lo que decidía? Habrá algunos que sí, pero otros decidieron por el color del pasaporte. Entonces, confiar en que la gente va a estar exigiendo
que se invierta y se ponga atención a las pandemias, creo que debería caer sobre todo la responsabilidad en los gobiernos. Por eso digo desafortunadamente. Pero sí, o sea, tiene que ser o un político visionario, o si no, ¿cómo? Y supongo que esa es la suerte de cada país, la calidad de los políticos que le tocan. Suerte hasta cierto punto. Y hablando de estos organismos, justo hoy hubo una entrevista con uno de las personalidades más importantes de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Ali Ward, si lo estoy pronunciando bien, y con una publicación que se llama The Pulse. Y la entrevistadora le estaba hablando, como todos, sobre el coronavirus, y le preguntó qué le parece la gestión de Taiwán, porque Taiwán, al igual que Corea del Sur, al igual que Singapur, al igual que Japón, son los que mejor han manejado esta crisis. Y el doctor se hizo el que no escuchó, después se hizo el que la próxima pregunta, y la entrevistadora le insistió, ¿qué le parece Taiwán? ¿Qué le parece Taiwán? Y finalmente lo que respondió es, bueno, ya hablamos de China, así que les deseo suerte y hasta la próxima, o alguna cosa así. Como sabemos, China no considera a Taiwán un país independiente, y si es que la Organización Mundial de la Salud, o por lo menos este doctor, no quiere reconocer a Taiwán, pues eso vuela la cabeza, porque eso significa que la Organización Mundial de la Salud, o por lo menos muchos de ahí, están siendo sujetos a China. Entonces, durante todas estas crisis yo al menos, le he puesto mucha confianza a esa organización. O sea, cuando salen a dar sus conferencias, cuando salen a dar sus recomendaciones, me parece que es tal vez la autoridad número uno a quien poner atención. De hecho, yo le he dicho que el gobierno nacional ha hecho bien las cosas porque ha seguido las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando salen estas cosas, en las cuales no puede ni siquiera reconocer a Taiwán, significa que está completamente Está politizado. politizado. 100%. Sí, y a mí, ya te dije, creo que ahí discrepamos mucho. A mí no me parece bien, pero no me parece que hacen ningún trabajo maravilloso, no creo que son efectivos. Y en este caso, yo que le dediqué, ahora creo que he bajado la intensidad, sobre todo por mi bienestar emocional, pero en un inicio que de verdad le dediqué muchísimo tiempo a informarme y a leer, y lo que leía era de expertos, de fuentes fidedignas, de recomendaciones de otros expertos a los que conozco, a lo mejor intelectuales. Pero sí, la Organización Mundial de la Salud me pareció como, no sé, como un poco pasiva, como un poco tarde con sus recomendaciones. Escuchabas a los epidemiólogos y luego le escuchabas a la Organización Mundial de la Salud, y si bien era el mismo discurso, creo que la intensidad y la gravedad lo tenían bastante más entendido los expertos. Entonces, en mi caso, yo escuchaba como noticia lo que decían ellos, pero le ponía atención a los que de verdad saben. Sin duda que son organismos burocráticos y casi que por definición eso les va a hacer torpes. Pero yo fallo en ver una mejor manera de dirigir al mundo con estos problemas globales. Bases para el comercio, bases para la salud mundial, cómo combatir el cambio climático. O sea, sin esas organizaciones internacionales, mundiales, veo difícil de conseguirlo. Pero es que y así como escuchas a economistas para ciertas cosas y epidemiólogos para otras, no es suficiente con escucharles a ellos para llevar a cabo la política internacional. Entonces, más bien yo creo que uno tiene que trabajar para que funcionen mejor esas organizaciones internacionales y no simplemente desecharlas. Sí, siento que hay un divorcio entre la realidad de cómo funciona y lo que tú quieres o esperas que sea. Y tú, me refiero a tú específicamente, tú, Pablo.
Y si bien habrá algunos países que se acojan a las recomendaciones, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial del Comercio, que nos desviamos un poquito, maravilloso. Pero ¿qué pasa si un jugador importante no se acoge? Da igual. O sea, la fuerza y la autoridad pasa a ser cero. ¿Qué es lo que pasa? Vemos como China, por ejemplo, ha ignorado algunas recomendaciones o peticiones de la Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué pueden hacer? No se les puede sancionar, ¿no? Es como un ente utópico y real que no consigue nada. Por eso te insisto. Países como Estados Unidos tienen que darle más poder. Ok, digamos que Estados Unidos y Europa le dan más poder. ¿Qué pasa si China sigue sin hacerle caso? Bueno, ningún país es una isla en el sentido que puede hacer todo solo. Entonces, si es que uno quiere ser parte de la comunidad internacional, tiene que someterse a ciertas reglas y en su mayoría eso ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial con resultados positivos. Y en el caso de ahora de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de con todos sus problemas, creo que el hecho que exista y que a países como el Ecuador les diga qué hacer ha sido algo positivo. Dos cosas respecto a eso. Uno, que se pueden dar estas presiones y estas como reglas de juego con o sin Organización del Comercio. ¿Y quiénes van a ser los que tienen mayor influencia en esto? Los países más grandes. Así funciona el mundo. Y respecto a lo que dices desde Ecuador, que Ecuador le hizo caso a la Organización Mundial de la Salud, justo haciendo referencia a lo que tú mencionaste antes, hubiera sido súper interesante ver si a lo mejor Estados Unidos no tenía a Trump de presidente, sino algún otro presidente que hace un poquito más caso a la ciencia, capaz hubiera liderado mejor esta pandemia y capaz la Organización Mundial de la Salud hubiera pasado a segundo o tercer plano con Estados Unidos a la cabeza. Bueno, y creo que ese es un gran ejemplo de cómo la Organización Mundial o de estos entes en general ha sido Estados Unidos el que creó todas estas organizaciones internacionales justamente para llevar a cabo estas políticas internacionales, desde las Naciones Unidas hasta la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que ese es un buen vehículo para en el futuro lidiar con pandemias y con cambio climático. Pero en fin, ¿qué nos espera de ahora entonces? Yo estaba pensando que para la próxima pandemia, ojalá como mundo aprendamos lo suficiente como para que la próxima vez que esto ocurra, en vez de que la vacuna demore 18 meses, dure 6 meses y que podamos la cuarentena mundial solo dure 2 semanas en vez de meses, y en términos generales que estemos mejor preparados. Sí, sería maravilloso. De hecho, antes de que empiece esta pandemia vi un documental de Vox Explained sobre pandemias y bueno, mencionaba muchísimas de las cosas que estamos viviendo ahora, y una de las cosas en las que se enfocaba era justamente en vacunas y cómo es súper difícil ajustar la vacuna a la enfermedad nueva que sale, porque por todo lo que hemos mencionado, no solo por los permisos, sino también por el desarrollo de una vacuna que de verdad funcione. Y me pareció súper interesante que una de las nuevas ideas es desarrollar una vacuna que se ajuste a la enfermedad que sea. O sea, que sea como pero una vacuna de gripe que se ajuste a la variación que sea. No, cualquier tipo de vacuna que pueda identificar el virus externo y que pueda acoplarse en forma para combatir al virus externo. Yo no soy experta, pero esa era la idea. Todavía está en bosquejo, pero me pareció... ¿Pero solo virus de gripe? No. Ah, bueno, increíble. Me parece que era cualquier virus, o sea, me parece que mencionaba cualquier tipo de vacuna para cualquier tipo de virus. De virus. Porque además las vacunas, si bien se modifican en cada virus, el mecanismo es muy similar. Entonces, si logras conseguir como la base
todos los virus o conseguir que un mecanismo para que esa vacuna se ajuste, entonces sería magnífico porque ya tendríamos como los anticuerpos para cualquier posible enfermedad o virus específicamente. Genial sería eso. Sí. Y hablando de programas, es increíble cuánto pudimos haber predecido lo que nos está sucediendo. Rápidamente recuerdo un TED Talk de Bill Gates en el 2015, en el cual habló de la próxima pandemia. Bill Gates también en sus cartas anuales creo que habla de pandemias. En Netflix también hay una serie que se llama Pandemia. Que salió además casi a la par con... Un poco antes. Bueno. Del COVID, dices. Sí. Del COVID. Pero no es solo Bill Gates, es lo que te decía antes. Son un montón de expertos que no solo... O sea, que además han podido identificar dónde se va a dar el virus. Y nuevamente, no es por bola de cristal o no es por echarle la culpa a un país en específico, simplemente por las condiciones. Los científicos son científicos y se basan en datos y sí, es súper interesante cómo ya estaba escrito que iba a pasar esto y no hicimos nada al respecto. Y no solo eso, Pablo. En otro podcast de Joe Rogan, otro epidemiólogo experto que se llama Michael Osterholm, decía cómo su equipo había desde un inicio del virus, había hecho un modelo para predecir cómo iba a ser el crecimiento. Y hasta el podcast se había dado exactamente igual a como lo habían estimado. Entonces, nuevamente, ya estando en el problema, ¿cómo ignorar eso? O sea, ¿cómo los gobiernos, sabiendo que eventualmente iban a entrar en esta crisis, cómo no regresaron a ver a estas predicciones? Es casi que una burla a la sociedad. Es lo que mencionamos hace un ratito, que pues los políticos buscan ganar la próxima elección y no tienen mucho incentivo de estos proyectos a largo plazo. O sea, pero lo que te estoy diciendo es estas predicciones que se dieron en enero, Pablo, una vez que ya se sabía que el virus no era o sea, virus. Sí, es lo que te digo, este epidemiólogo decía que con su equipo hicieron un modelo en enero, cuando el virus arrancó en Wuhan, y sabían lo que iba a pasar, y se dio a la exactitud como ellos habían estimado. Entonces, ¿cómo Estados Unidos no regresó a ver a eso? Es imperdonable. Imperdonable. Todo el mundo ha criticado a Trump. Estados Unidos y todo el resto de países. También vemos de Europa cómo reaccionó súper tarde, incluso aunque los gobiernos intentaron tomar medidas un poco más drásticas, las personas absolutamente irresponsables seguían saliendo a la calle, se cerraron los colegios, pero los niños seguían viéndose entre ellos, y bueno, ahora vemos las consecuencias. Sí. Increíble. Ahora, hay gente que dice que esto es el mundo diciéndonos algo a los seres humanos. ¿Qué opinas? Bueno, tú me dijiste antes de empezar a grabar, me dijiste eso tú ahora, pero yo te hago la pregunta. Nada, me parece hasta un poco chistoso. Coincido contigo que dijiste que a ti te parece metafóricamente te parece lindo, estoy de acuerdo, pero sí, creo que es una coincidencia, creo que es un suceso aleatorio que no tiene nada que ver con... O sea, no creo que el planeta es un ente superior que controla lo que pasa. O sea, simplemente sí, se sabía que iba a haber una pandemia porque así funcionamos y porque había ciertas condiciones que permitían que eso suceda. También podemos medio vincular esto con el maltrato animal, ¿de acuerdo? Pero sí, queda así como un mensaje oculto. Me parece un poco chistoso. Sí, y ha sido muy agradable ver cómo la polución ha disminuido. Has visto los mapas de cómo todos los tóxicos que emitimos los seres humanos han bajado, pero de una manera drástica. Sí. El aire más limpio, los animales que salen, que están entrando a las ciudades, me parece de hecho lindísimo. Me parece hasta una justicia poética
que ahora sean los animales los que nos tengan a nosotros encerrados y a lo mejor incómodos. Pero sí, creo que es coincidencia. O sea, no creo que hay un plan, no creo que es un planeta, un ser divino controlando esto. Por supuesto que no creo eso. ¿Tú? Además de que sea metafóricamente bonito. Vi recién un video de un oso de anteojos en la carretera cerca del Cajas. Me pareció fantástico. También vi una foto, aunque algunos me dijeron que no era verdadera, pero de todas maneras, de la vía Papayacta, con llamas ahí sentadotas en la calle. O alpacas, ¿qué son? Creo que son una variación de lo mismo, pero no soy experta, nuevamente no sé. Dromedarios, en todo caso. Y me parece, buscando el filo de plata, como dicen. Traducción. Sí. Eso es lo bueno. Como la naturaleza está teniendo un respiro. Sí, creo que sí creo que el efecto ha sido positivo para la naturaleza, sin duda, pero no creo que fue algo premeditado. O sea, no, pero por supuesto que no. Que viene por... O sea, que es como un castigo, no. Pero por supuesto que no. Pero sí, también se ve como el agua en Venecia está más transparente, seguro que... Sí, en los canales de Venecia reportan ver vida acuática nadando por ahí, delfines, yo qué sé. Bueno, delfines. vi una foto, no sé si era montado o qué. Pero en cualquier caso, sí creo que hay beneficio para el planeta aquí. Ahora habrá que ver cuánto de esto adoptamos para el futuro. ¿O será que en cuanto podamos salir empezamos a actuar exactamente igual? Bueno, las noticias están inundadas del virus, pero pronto yo creo que alguien va a reportar de los efectos el decrecimiento de emisión de carbono y otros elementos que polucionan. Sí, bueno, y también no solo a nivel naturaleza, creo que a nivel social también han surgido, bueno, mencionamos antes, tú dijiste el Banco de Guayaquil, pero a nivel mundial han habido como acciones muy valiosas y que vale la pena reconocer, y capaz de esto saca nuestro lado más humano y sí, ese es el lado optimista, bueno, ¿no? Que tal vez los gobiernos pongan más atención a los científicos en vez de volverse autoritarios, en que nosotros tal vez dejemos nuestras vidas consumistas y completamente separadas de la naturaleza y nos volvamos un poco más empáticos y respetuosos. Sí, esto puede irse para ambos lados. Sin duda que va a tener cambios y de todas maneras yo creo que a la final sí será bueno que, aunque haya sido forzosamente, hayamos dado una pausa a nuestra forma usual de hacer las cosas. Creo que a la humanidad le va a dar perspectiva. Como una cuaresma forzada para los católicos. Cuaresma, además, llegó justo al mismo tiempo, casi al mismo tiempo con la cuaresma, un poquito más larga. Aquí en Ecuador, dices. Sí. O sea, bueno, listo. Pero va a durar más. Va a durar más. Sí, te soy sincera, creo que las personas más privilegiadas que tienen más recursos, a lo mejor es un momento para reflexión pero eso igual me preocupa la gente que está en situaciones económicas más complicadas. De verdad pienso todos los días lo que debe ser no tener con qué comer, y eso además creo que puede traer otras consecuencias, sí, como asaltos, robos, conductas poco deseadas. Imagínate
Una persona con más recursos puede aislarse en su casa, que tendrá jardín, que será grande, que podrá salir a leer al sol. Y tal vez una persona mucho más vulnerable vive en un cuarto, que está al lado de otro cuarto de otra familia. Y imposible hacer Sin distancia recursos, social, claro. encerrado literalmente en una cárcel si no puede salir de ahí al parque. Entonces, sí, como tú creo que alguna vez dijiste esto, como prácticamente todo en la vida, hay gente que la tiene más fácil que otros. Gente que la tiene más fácil. ¿Sabes? Y ahora que mencionas de este tema de estar encerrados, eh, también a mí por lo menos me ha hecho pensar en la vida en las cárceles. Inclusive he pensado en la vida de Julian Assange. Wow. O sea, nosotros estamos aquí con mucha comodidad, sabiendo que además es temporal, saliendo si de verdad necesitamos comprar algo. Y me pongo a pensar en la gente que está en la cárcel, inclusive, porque bueno, los que no son culpables, ni se diga, pero inclusive los que son culpables, los que a lo mejor cometieron un error y están guardados de por vida en un hueco, en un espacio cerrado. Creo Sí, que es algo que también podría hacer que reflexionemos respecto a nuestro sistema de cárceles. creo que la comparación más parecida a lo que estamos viviendo la mayoría durante esta pandemia es la vida de Assange. O sea, él tenía un cuarto pequeño ahí en la embajada en Londres, pero con acceso a internet, podía hacer de su rutina lo que quiera, podía recibir visitas. Y de todo tipo. Pamela Anderson le visitó, si es que mal no recuerdo. Pero claro, su día a día es lo más parecido a Assange a que un recluso en una cárcel. Porque en la cárcel tienes ahí ¿cómo se llama? El guardia que te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que comer. Pero por eso es incluso peor. Sí. O sea, a mí, honestamente, el encierro no me ha afectado tanto. O sea, el estar guardada en la casa no me ha afectado tanto. Creo que más bien he tratado de aprovechar para hacer algunas cosas. Lo que me tiene mal es la angustia de qué va a pasar, pero no sé cuánto tiempo podría estar así. Y sé que ya hay muchas personas que se están volviendo locas de estar en un lugar encerrados. Imagínate lo que debe ser estar en una cárcel. Y hay cárceles y hay cárceles. La gente se burla de las cárceles en Escandinavia porque parecen dormitorios de universitarios. Pero a lo mejor tienen un punto. Si quieres en realidad rehabilitar a alguien, no le puedes tener en un hueco como el antiguo penal aquí, por ejemplo. Yo visité el penal García Moreno cuando ya se volvió museo y es impresionante. Hay cuartos de 2x2 en los cuales supuestamente vivían 7 reclusos. Sí, es inhumano, inhumano, inclusive, como te digo, inclusive con con los que sean culpables, con los que de verdad hayan cometido algún crimen. Sí, hay que buscar la forma de castigar, pero tal vez repensar cómo hacemos las cosas. Bueno, hay que ir viendo qué pasa. Sí, día a día. Pronóstico, no creo que hemos hablado del pronóstico. Hemos comentado de qué puede pasar, pero antes de despedirnos, digamos, ¿cuándo crees que salimos de esto? Creo que, creo que sí veo un final al túnel, pero eso puede ser cuando llegue la vacuna. Eso puede ser de aquí a 1 año y medio. O sea, pero bueno, ese es tu pronóstico. ¿Crees O que sea, vamos a estar creo encerrados que eso, año y medio? no, creo que eso es como el peor escenario. Pero creo que a lo mejor podemos estar aplanando la curva, tal vez volviendo a trabajar y volviéndonos a encerrar si es necesario hasta que salga un medicamento, no vacuna, que consiga que la enfermedad dure menos, que se cure más gente y así también
aplanar la curva. Pero, como te decía al principio, Pablo, se me hace muy, muy difícil concebir el futuro de aquí a una semana. Tengo la información, tengo muchos hechos, pero no logro juntar el rompecabezas e imaginarme cómo va a ser el Estoy futuro. de acuerdo. De momento solo hay ideas. Una que nos olvidamos de mencionar en cuanto a los tratamientos es los anticuerpos de gente recuperada. Que están copiando el procedimiento que se ha usado mucho, pero que se utilizó sobre todo en la Spanish flu, que es... de la plasma. Sí, de los ya recuperados. Pero lo que estaba pensando en relación a eso es que, o sea, no es muy práctico, ¿no? Sacar sangre a tanta gente y después mandar esa sangre a toda la gente que necesita. Creo que eso deberíamos de descartar. Que yo pienso que tenemos que enfocarnos obviamente en la vacuna a largo plazo y en el corto plazo ojalá funcione el Remdesivir o el otro medicamento. Según la Organización Mundial de la Salud, por volverla a citar, la que mejor opciones tiene es el Remdesivir. Que creo que ese es el VIH. El del ébola, ¿no? Ébola y VIH, ajá. Sí, bueno, no, contra la malaria era ese. No, el otro es contra la malaria. Chloroquine era. No Hidrocloriquina es ese. Bueno, y también tenemos que agradecer, hablando de la malaria, imaginemos que este virus hubiera sido, es terrible, ¿no? Como dijimos, tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que la gripe normal, pero imaginemos que hubiera tenido una tasa de mortalidad como la viruela, donde mueren 30%. Sí, pero... Ahí sí el mundo estuviera patas arriba, sería una anarquía. Algo que escuché respecto a eso, justamente de Nicolás Christakis, no puedo pronunciar el apellido, es que algo curioso de esta pandemia es que justo fue como la fórmula perfecta para generar este caos. Porque, por ejemplo, la ébola, que era mucho más mortal, como los síntomas se identificaban antes, se pudo erradicarla. No había tanta gente suelta en periodo de incubación o sin síntomas contagiando a más personas. Entonces ha sido, lo que él decía es que una epidemia con una mortalidad más alta a lo mejor se hubiera erradicado antes, o que ha sido eso, justo la combinación perfecta para generar este caos. Ojalá, eso también parece una visión optimista. Tal vez. Pero sí, hacía referencia, sí, o ponía como ejemplo otros virus que a lo mejor tenían una tasa de contagio menor, pero eran más mortales, o al revés, una tasa de contagio mayor, pero son menos mortales, a lo mejor como la gripe común. Y me pareció, no sé, sensato esto de justamente todos los factores en conjunto, el tiempo del periodo de incubación y que no sea tan grave, sí es grave, pero que no sea tan grave como otros virus, ha generado esta situación y que se esparza también tanto. Combinación perfecta para hacernos pensar, entonces. Sí, creo que es combinación perfecta. Ajá. Y actuar. Actuar, reaccionar, sí. Bueno, la verdad es que esto recién empieza. Esperemos que de aquí salgan más soluciones que problemas. Mi pronóstico es que, mejor dicho, yo tengo la esperanza de que una de estas medicinas u otra en corto tiempo permita tratar a los que se infectan y así poco a poco ir volviendo a la normalidad, que no tengamos que esperar hasta la vacuna. Pues ojalá tengas, ojalá tu esperanza se cumpla. Sí, eso creo que la esperanza tienen todos. Muchas gracias, Sara. Debo insistir, Pablo, que fuiste la primera que se dio cuenta de lo que se venía. No exageres. Sí, o sea, creo que Bill Gates, luego tú y tal vez ahí los epidemiólogos que se están haciendo famosos ahora.
desde inicios de febrero. Creo que también fue gracias a ti que le llegó el mensaje a Lenín Moreno, presidente de la Eso no República. digas porque es mentira. Fue una chistosa coincidencia. Pero hice el intento, esa es la verdad, hice el intento. Dije, tengo que usar mi carta aquí. Sí. Bueno, sí. Solo vale desearle suerte al mundo y obviamente estaremos pendientes. De acuerdo. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Sara.